hermanos pueblos dominicanos. Hoy, viernes 18 de enero del año 2002, traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América de lunes a viernes, de 11 a 12 meridianos, y que se retransmite a través del canal 45 UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que también se retransmite todas las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para desarrollar este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a pasar los temas previos. Sí, de vista otra vez al asunto de la declaración. Sí, hay algunas aristas que no pudimos tocar, sí, muy importantes. Hay que aclarar algunas cositas, porque en primer lugar, quejarnos de que los principales medios no se ocuparon de sacar textualmente la declaración, y que solamente el Expreso sacó lo que podríamos decir casi una transcripción de ese importante documento, que todo lo que tenga que ver con Haití es importante para los dominicanos. Pero quedaron algunas cositas que tenemos que volver a comentar. Por ejemplo, el documento habla de que ambos mandatarios declaran su voluntad de iniciar a más tardar el 4 de marzo del 2002 la puesta en práctica del proceso de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Ayer decíamos que eso no dice nada. ¿Por qué decíamos esto? Repito, la puesta en práctica del proceso de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Si vamos a interpretar literalmente lo que se ha redactado, eso significa que el gobierno de Haití tiene que documentar a sus nacionales haitianos, los cuales dejó salir de su territorio sin documento, con la pretensión de que nosotros lo documentemos aquí como dominicanos. Y que nosotros, la República Dominicana, documentemos a los dominicanos que están allá, cosa que es absolutamente probablemente innecesaria, porque casi por regla todo dominicano mayor de edad es portador de su cédula de identificación de identidad. Pero el caso no es ese, porque lo que ha habido es una campaña de ablandamiento de opinión pública y de resistencias patrióticas al doblegamiento de nuestra soberanía, para que documentemos como dominicanos y le demos cédula a los haitianos que están en la República Dominicana. Entonces de eso es que tenemos que cuidarnos, porque esa redacción es ambigua y además puede darse a que se interprete como se quiera. Entonces, si son nacionales haitianos que están en territorio dominicano, el gobierno haitiano tiene que documentarlos, debía documentarlos en su territorio para que ellos llenen el proceso de entrar legalmente a la República Dominicana. Y aquellos que puedan ser autorizados a entrar con un contrato de trabajo y por un tiempo limitado, que se les dé entonces otra identificación dominicana como residente temporal, con los datos y esa información refrendada por su documento de su gobierno, diciendo que ese señor o esa persona o ese niño o esa señora es un ciudadano haitiano. Entonces eso es lo que se debería hacer, y queríamos puntualizar esa situación. Del otro lado, se habla de un protocolo de entendimiento en lo que concierne a la repatriación. Ustedes recuerdan que el documento que se firmó en el año 77, que ya le hemos dado lectura varias veces, deja establecido muy claramente el compromiso de ambas partes, es decir, ambos países, de que reconocen el derecho de la otra parte de repatriar a los ilegales. Pero ¿qué pasa? Y como ya hemos explicado, aquí ha habido siempre una especie de campaña de ablandamiento de esas disposiciones, que por cierto no se menciona ninguna de ellas en la declaración conjunta. Entonces se habla de un protocolo de
Entendimiento. Repatriación, sí, un protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación. Entonces nosotros queremos que la Cancillería Dominicana dé a conocimiento de ese protocolo, que diga quiénes lo firmaron, si está refrendado por algunos de los poderes públicos de la República, como por ejemplo el Congreso Nacional, para que eso tenga validez. Porque se quiere imponer ahora como que ese protocolo es el que tenemos que seguir y no el acuerdo que se firmó en el año 37. Entonces nosotros exigimos que se publique ese protocolo que se ha estado redactando en connivencia, en encerronas, a espaldas del pueblo dominicano. Que salga a la luz el protocolo ese de entendimiento. Y hay que recordar también que todo esto se ha hecho en el marco de intentos de modificar la ley de migración. Entonces, la ley de migración puede tener sus defectos y es perfectible como todas las cosas en la vida. Pero como ya hemos explicado muchas veces, cada vez que se intenta ponerle la mano a algo de lo que tenemos, comenzando por ejemplo, y buen ejemplo que es la Constitución de la República, la podemos mejorar. Pero ¿de qué sirve que la mejoremos si es que logramos mejorarla? Si la que tenemos no se cumple. ¿Quién asegura entonces que la Constitución mejorada se va a cumplir? Si esta no se cumple. Bueno, pues si esta no se cumple, la otra tampoco. Entonces nuestro problema es que tenemos que comenzar a vivir en un Estado de Derecho. Y el ejemplo lo tiene que poner el gobierno, que tiene que vivir dentro del Estado de Derecho y no al margen del Estado de Derecho, como está sucediendo, como sucedió en el gobierno pasado, como sucedió en el gobierno anterior de Joaquín Balaguer y como está pasando en este mismo gobierno, que se está viviendo al margen del Estado de Derecho. Entonces, la situación del país exige que se ponga en claro todo lo que concierne a esos acuerdos e incluso que se deje tranquila la ley de migración hasta que las cosas, como pasa con el problema de la Constitución, hay que dejar tranquilo eso ya. Este no es el momento de tocar la Constitución, porque si la tocamos no va a salir bien, va a salir mal, ustedes pueden estar seguros de eso. Y lo último que queríamos volver a recordarles a las autoridades competentes del gobierno, que qué pasa con ese contrabando del arroz, cuya publicación salió en la prensa de ayer y que nosotros recogimos en el programa, pidiendo que se nos diga quién es que ha autorizado que esas patanas, como dicen los representantes de los productores de la línea noroeste, estén pasando tan tranquilos por la frontera dominico-haitiana. Patanas. En patanas, y por último también queríamos recoger una declaración que está en la prensa de hoy, que dice que tanto el presidente Mejía como Agripino Núñez creen que era necesaria la visita de Aristide. Pero yo quería decirles que Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, es la cabeza de una institución que fue precursora en los intentos de haitianización de la República Dominicana. De esa universidad Madre Maestra salieron muchas gestiones tendentes a propiciar un ablandamiento de los atributos de soberanía de la nación dominicana para propiciar la fusión con Haití. De modo que para que coloquemos en su justa medida la declaración del rector de la Pontificia Universidad Madre Maestra. Vamos a pasar ahora a las declaraciones del presidente Mejía. Temas de interés nacionales. Las declaraciones del presidente Mejía y su gabinete. Hipólito no renunciará a cobrar impuesto del 1.5%, aunque protesten. Bueno, esa es una situación que data del paquetazo económico. En su momento le dijimos al presidente y a sus asesores que tenían razón los que alegaban la ilegalidad e incluso inconstitucionalidad de ese dispositivo. ¿Por qué? Bueno, porque se estaba pretendiendo cobrar como anticipo en base a
un concepto, que en este caso serían los ingresos brutos, respecto de un impuesto que grava los beneficios, es decir, las ganancias. Bueno, si tú estás obligado a pagar tus impuestos sobre tus ganancias, no puede ser que te cobren un adelanto sobre tus ganancias sobre la base de los ingresos brutos de tus ventas, porque una cosa y la otra no son sinónimos. No necesario. Ni guardan relación. Hay veces que tú tienes que salir de una mercancía donde tú no vas a ganar nada. Ya está perdiendo. ¿Verdad? Y hasta perder, para salir de ella, porque no tiene salida. Entonces hay una presunción de que tú vas a ganar. Bueno, pero esa presunción no es correcta. Entonces también, y también se lo dijimos en la exposición que se publicó en la prensa nacional, que esa presunción además se hacía sobre la base de lo que había pasado el año anterior. Es decir, para cobrarte este año se usaba, la presunción se basaba en lo que había sido la experiencia registrada del año anterior. Y decíamos, ajá, ¿y quién ha dicho que este año va a ir igual que el año anterior? A algunos le puede ir mejor y a otros le puede ir peor. Mal. Entonces, ¿qué resulta? Que a los que le fue bien el año pasado, pero este año le está yendo mal, le van a clavar en este año una exigencia como si le estuviera yendo bien cuando no le está yendo bien, sino por el contrario, le está yendo mal. Y viceversa, al que le fue mal el año pasado y este año le está yendo bien, con la presunción de que el año pasado le fue mal, también se presume que este año le está yendo mal y entonces no le van a cobrar el impuesto. Entonces esa es otra falla técnica. Todo eso se le dijo, pero como no hay que oír a nadie, pues entonces para adelante, ¿verdad? Que lo acaba de decir el presidente, aunque proteste. Porque también se había fijado este impuesto sobre una base de provisionalidad, que había las expectativas de que empezara a ser disminuido, así como también la comisión cambiaria, a partir de este año. Entonces, por eso es que él lanza la expresión de aunque protesten, porque él sabe que había un cierto compromiso a que eso comenzara a desescalarse. Pero tú sabes que eso es un cuento de hadas, ¿verdad? Sí, muy viejo. Todo impuesto que se pone es impuesto que se queda. Exactamente. Eso no es verdad que es impuesto que se va, valga la impuesto que se suya. va. Eso no, eso es, se queda. Sí. Eso es lo mismo que, cuando el petróleo, los precios internacionales del petróleo bajen, entonces aquí bajará, y cuando suban, entonces subirá. Míralo ahí. Todos los gobiernos, incluyendo han hecho exactamente lo contrario. Lo dicen, pero no se hace. Entonces hay que estar de frente a esa realidad. Hay que poner las cosas en su sitio. Llenarlas. Decía Duarte, ser justos los primeros. Para que podáis ser felices. Ser justos. Mejía dijo que todavía considera si convoca o no las cámaras legislativas. Es interesante el comentario que él mismo hace sobre esto. Porque él dice aquí que dejó abierta la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de la legislatura, una cuestión que podría decidirse entre martes y miércoles de la semana próxima, en la cual sometería varios proyectos de leyes de interés nacional. El mandatario también reiteró su oposición a la reelección presidencial y sostuvo que no coincide con las propuestas reeleccionistas de miembros de su gabinete. Los respeto, dice el presidente, pero la decisión final será mía, dijo enfáticamente el presidente al participar en un almuerzo junto al pleno de su gabinete en las empresas de comunicaciones Corripi. El presidente no puede respetar a sus subalternos cuando estos, violentando su voluntad, se van al Congreso Nacional y usando promesas sobre recursos del Estado y usando el tiempo que debían estar dedicando a sus funciones, se van a promover la modificación de la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial, para beneficiarlo a usted, presidente. Porque no es verdad que nadie se va a tragar que ese empeño mostrado por el secretario de Agricultura, Eligio Jaque, por el jefe de la oficina fiscalizadora y supervisora de obra con asiento en Palacio, Hernani
Salazar. Y el consultor jurídico. Y el consultor jurídico de la presidencia, Guido Gómez Mazara, hacían actos de presencia en el Congreso Nacional para estar fiscalizando y aplaudiendo cuando los legisladores indicaban su voluntad de modificar la Constitución para quitar ese obstáculo a la reelección. Entonces, ¿usted va a respetar eso? No, usted debió haberlo destituido a todos para entonces indicar la firmeza de su propósito y de que usted no tenía absolutamente nada que ver con la presencia de esos funcionarios de su gobierno en esa gestión. Que dicho, y ya lo hemos indicado también, tiene varios obstáculos. Uno es hacia adentro del PRD, que son las previsiones estatutarias del PRD contra la reelección. Pero está también, aunque logre modificar la Constitución, el principio jurídico de la no retroactividad de la ley. De modo que aún lograran modificar eso, eso se vendría en beneficio de otro presidente que puede haber elegido. Y me van a decir, o la gente se va a creer, que los funcionarios de su gobierno estaban ahí empujando esa reforma para beneficiar a otro presidente que se elija, sabe Dios quién, en las próximas elecciones. Esa ingenuidad cae en el terreno de lo absurdo, sencillamente. O pensando que somos tarados mentales. En ese error cayó Leonel Fernández, y mire lo que le pasó. Y todavía no le ha pasado todo lo que se merecen. Sí, de modo que esa es la situación. Mejía dijo que todavía considera si convoca o no a las cámaras legislativas. Mejía, los medios de comunicación hablan disparates sobre la ayuda. Se refiere a la asistencia en efectivo de los 300 pesos del paquetazo social. Bueno, yo no veo cuáles disparates han sido denunciados. Quien en realidad vino a traer este tema a la opinión pública por los medios de comunicación fue la propia vicepresidenta y secretaria de Educación, quien denunció ella misma de que habían 189 funcionarios, que desde luego no podía haber tantos funcionarios en la Secretaría, se le llamó así, pero 189 entre trabajadores, empleados y hasta funcionarios que estaban involucrados en un mal manejo de los recursos que le eran entregados para esos fines. Entonces, aquí los medios de comunicación se han limitado a señalar, y nosotros también, junto con ellos, de que debería sancionarse a esos funcionarios que incurrieron en ese desliz. Y que también el número de funcionarios y todo lo que había sucedido, pues relacionado con eso, había sido expresado por la propia segunda figura del gobierno nacional. Entonces, no estamos hablando disparates. Pero óyeme una cosa, yo tengo entendido que la vicepresidenta fue quien anunció que ella había destituido a 189 funcionarios de su cartera porque estaban involucrados en haber distorsionado, haber aprovechado el programa para favorecer a familiares suyos de una manera indebida. Ella anuncia eso y aquí aplaudimos el hecho de que ella hubiera tomado esa medida disciplinaria, aunque no los tradujo a un tribunal para que fueran juzgados, porque presumíamos que eran gente suya, dentro de esa característica de la lucha tendencial dentro del PRD, donde cada ministro en su cartera coloca a los suyos, ¿no? Una presunción con base lógica, ¿no? Entonces, si ella ha destituido a ese personal y se presume que eran gente suya, aplaudimos su decisión, que es en cierta forma lo que el presidente está diciendo, ¿no? Ella está actuada, ella fue quien denunció, perfecto. Pero decíamos que si se hubiera encontrado a 4 o 6 responsables de haber hecho eso, nosotros entendíamos, porque generalmente esas cosas las hacen grupitos. Sí. Pero 189 es un ejército. Muy difundida que estaba la práctica. No, es un ejército. Eso es un ejército de funcionarios, casi en asociación de malhechores, haciendo las cosas indebidamente ahí dentro de la cartera de educación. Entonces el presidente no puede decir como ha dicho,
No, donde está Milagro las cosas se hacen bien, ¿no? Porque ella misma está diciendo que ha tenido que corregir algo que no se estaba haciendo bien en un sitio donde ella estaba. Ahora, ella actuó perfecto, pero no se puede decir que porque ella está ahí, todo está marchando bien. No, esa presunción haría también, dando un símil y la distancia, de que porque el presidente Mejía está ahí, todo lo que está de ahí para abajo está bien. No. Y eso se lo hemos dicho más de una vez, porque él ha dado ese testimonio y se ha asumido la responsabilidad de todo lo que pasa en su gobierno y le hemos dicho, presidente, no haga eso. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo, de su despacho para abajo, usted no puede responder de lo que está pasando. Aquí están pasando muchísimas cosas, y no son buenas y no huelen bien. De modo que no se haga responsable de ellas. Entonces, aquí dice ahora, el Diario Libre, en este titular, funcionarios del gobierno se contradicen en torno a entrega de los 300 pesos. ¿Por qué? Porque hay un funcionario que es el encargado del programa presidencial de lucha contra la pobreza, Manuel Vargas Payán, dice, admitió ayer que la entrega de los 300 pesos se vio afectada por la caída de las recaudaciones fiscales del año pasado. No por el problema de que fulano puso a este y al otro. Es decir, la suspensión se dio una vez, ¿no? En el municipio donde se comenzó experimentalmente el asunto, ¿no? Se dio durante un mes y ya no se ha vuelto a dar, pero ese no es el único sitio, se supone que eso es en todo el territorio nacional. Ya habíamos dicho que eso es impracticable y que eso iba a sujetarse a todo tipo de manejos de corrupción, porque ese tipo de ayuda se ha prestado siempre a eso. Y si usted lo enmarca en la lucha de las tendencias, pues lógicamente se iba a distorsionar por las tendencias. Cada quien iba a ir con su listica, ponme fulano, ponme esta gente, ponme aquí. Y eso iba a suceder inexorablemente. Ahora, la razón por la cual se suspendió el programa, porque no había recursos. Pues es muy lógico la que está exponiendo el encargado del programa. No había recursos, señor. Un punto. Y lo demuestra el titular subsiguiente que viene y dice, gobierno toma otros 500 millones para pagar la deuda. Así mismo. 500 millones de pesos. Es decir, que hay un desajuste presupuestario, por no decir un déficit, o un desajuste en el flujo de caja. Dice aquí, el gobierno recurrió nuevamente a la banca privada a buscar un financiamiento para el pago de la deuda externa. La revelación la hizo ayer el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, NAPE, Luis Ernesto Pérez Cuevas, quien informó que el gobierno tuvo un préstamo de 500 millones con un pool de bancos comerciales. El funcionario no ofreció detalles de los bancos involucrados en esa operación ni la tasa de interés aplicada al nuevo préstamo. Ya habíamos explicado que había dos tipos de situaciones que se podían dar con relación a la ejecución presupuestaria. Uno, un descuadre entre ingresos y egresos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque o se hayan caído de una manera imprevista los ingresos, que obliga entonces a un reajuste de los egresos, o porque sencillamente los egresos se hayan manejado con tal grado de irresponsabilidad que hayan rebasado las previsiones de los ingresos, aunque estos se hayan cumplido. O sea, aunque se haya recaudado lo previsto, usted gastó más de lo que usted le entró. Y nosotros creemos que eso está pasando, las dos cosas. Que se han caído los ingresos y que se está gastando irresponsablemente. O sea, se está gastando sin una programación del gasto. Ahora bien, ese es un tipo de descuadre del presupuesto. El otro viene a caer en la categoría de lo que tú mencionabas, que es la liquidez. Es decir, los ingresos no son uniformes en todo el año. Usted tiene un presupuesto de un año y mes por mes usted no tiene exactamente el mismo ingreso, como no tiene exactamente el mismo egreso. Como hay variación entre la curva de los ingresos y la curva de los egresos, usted necesita tener, para cuadrar a diciembre, una disponibilidad que podríamos llamarle una línea de crédito bancaria. Y para eso el Estado tiene su banco. No para cogerle prestado, sino para que, como usted tiene ahí
del depósito de sus recursos, ahí es que está en el Banco de Reserva de la República Dominicana, la cuenta República Dominicana del gobierno, y usted va a depositar ahí todo lo que a usted le ingresa, entonces, lógicamente, si en un momento dado a usted le hace falta para cumplir religiosamente sus compromisos, porque esa es una obligación del Estado, algunos recursos usted los puede tomar de una línea de crédito para reponerlos con los depósitos que usted va a hacer tan pronto los perciba. Ese es un problema de liquidez, de flujo de caja. Pero aquí se está confundiendo la magnesia con la gimnasia, y para resolver problemas de flujo de caja se toman préstamos. Pero en este caso se está hablando del préstamo, el pago de la deuda externa. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos de los impuestos a los combustibles están por debajo de los egresos por las tantas obligaciones de compromisos externos que se están contrayendo. O sea, encima de las que recibió, de los compromisos que recibió de la gestión anterior de Leonel Fernández, este gobierno ha endeudado este país de una manera alegre que se ha tomado prestado hasta para modernizar el Congreso Nacional. Hasta eso, hasta las cosas más niñas de la administración se está buscando préstamos, para no hablar de las obras, que ahora todo se ha dejado para el financiamiento externo o para el desastre ese de las concesiones, que aparece una declaración en la rueda esa de prensa que se hizo en el grupo Corripio del presidente con su gabinete. Apareció el secretario de Obras Públicas justificando que se había evitado al país miles de millones de inversión. No, usted ha entregado miles de millones. Miles de millones que va a sacar del bolsillo de los usuarios de esos servicios y de esas infraestructuras en beneficio de unos fascinerosos que se han traído de fuera para explotar a los dominicanos. En contratos grado a grado, que por eso es que después entonces, no, que el gobierno de Estados Unidos se está quejando. Bueno, lo que pasa es que cada vez que usted hace una de esas decisiones sin llevarla a una licitación, usted está perjudicando empresas norteamericanas interesadas en venir a licitar. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromisos comerciales. Sí, bueno, estábamos en el tema del gasto descontrolado en materia de obras, las adjudicaciones grado a grado y las quejas que eso ha suscitado. Especialmente la última fue proveniente del gobierno de los Estados Unidos, porque sus empresas se quedan al margen de las licitaciones que no se hacen. Entonces hay un reportaje acá, muéstralo, ¿no? Sí, hay un reportaje en el periódico El Caribe, ya específicamente señalando las últimas 5 concesiones. El gobierno entrega 5 carreteras y autoriza 5 peajes para que los llamados inversionistas recuperen a través del peaje 30 años. 30 años de concesión. O sea, nuestros nietos van a estar pagando el chiste ese que está defendiendo Vargas Maldonado. Exactamente. Todo esto viene a través de algunas conexiones políticas en donde aparecen los nombres de unas figuras ya conocidas, como el tal señor Evers, allá en Miami, y otro por allá por Colombia. La carretera San Cristóbal y Baní, desde luego, no solo crea discordias todas estas concesiones con el gobierno de los Estados Unidos por la modalidad y la forma en que se está. Pero esta tiene una característica interesante. Pero muy significante. Y es que hay un tramo que estaba hecho, ¿verdad? Entonces se va a hacer otro tramo, pero se le va a dar el peaje por toda la extensión. O sea que el gobierno se está desprendiendo de lo que debería haber cobrado por lo que ya está hecho, ¿no? Se lo está regalando entonces a la empresa. Y eso es graciosamente, secretario Vargas, ¿eh? No, es anormal completamente entregar concesiones de cualquier tipo yo por fondos públicos. Yo pregunté que sí es graciosamente. Bueno, graciosamente. Sí.
Bien, entonces, ¿qué podemos entonces nosotros seguir diciendo? Bueno, lo que hemos estado diciendo, insistiremos sobre esos aspectos. No hay transparencia suficiente. Es una modalidad nociva a los intereses del país y endilga sobre los hombros de la población nacional que paga los impuestos, una carga superlativa por un tiempo demasiado largo. Así es que vamos a ver cómo... Vamos a ver, a seguir con la economía dominicana. Tienen otro gobierno importante. Sí, funcionario. Cancillería detiene la firma del TLC con Costa Rica, pero Tolentino Dip dice que se mantiene el impasse sobre el arancel a la leche y las pechugas, bueno, pero no fue por iniciativa de ellos. No, pero hay que decir que hay incluso en la prensa de hoy un documento. Nosotros felicitamos a las asociaciones que se han empantalonado. Nosotros le decíamos a la Cancillería del gobierno anterior, que fue donde se negoció todo esto, que qué derecho tenía ningún funcionario de la Cancillería a ir a comprometer a las empresas dominicanas, el aparato productivo dominicano, en negociaciones con otros países en donde esa negociación quebraba a las empresas nacionales. ¿Por qué derecho tiene ningún funcionario a ir a una negociación donde usted va a jugarse el patrimonio, que es el resultado del esfuerzo probablemente de generaciones de gente que se ha dedicado a una empresa, una generación tras otra? Y entonces de repente va un funcionario de un gobierno a negociar con otro gobierno, con los empresarios del otro lado, y entrega el mercado suyo a aquellos empresarios, y usted que pasa a la quiebra. ¿Y qué derecho tiene ningún gobierno, y mucho menos ningún funcionarito, a hacer eso? No, entonces se comenzó, fue tal la reacción, aunque lenta, sí, pero finalmente se impuso la reacción del aparato productivo nacional. Entonces hubo que darle cabida al aparato productivo nacional en las negociaciones, como era natural, a que defendieran lo suyo y vigilaran también a los funcionarios que estaban allí sentados. Resultado, que todo el proceso de integración se detuvo porque se estaba pactando en términos que eran totalmente inaceptables, como el juicio aquel de Mandela con el paquete de Clinton. Le dijo, mire, eso es inaceptable para nosotros. Bueno, pues así eran inaceptables las negociaciones, no solamente con Centroamérica, sino con el CARICOM, que ha habido todo tipo de problemas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque usted no puede salir a negociar si no es en representación y en defensa del aparato productivo suyo. Usted no lo puede sacrificar. En el CARICOM es con el acero. Bueno, pero ¿qué pasa? Centroamérica es una entidad que está totalmente dividida, no está integrada en sí misma. No hay homogeneidad en Centroamérica, no la hay. Entonces, ¿cómo va usted a salir a buscar integración hacia afuera cuando usted no está integrado hacia adentro? Eso sucede incluso con un país que no está integrado en sí mismo en términos del esfuerzo de producir y de su economía. No puede salir a buscar integración con nadie, porque algo va a desajustarse gravemente hacia lo interno de su país. O sea, si hay disimilitudes, si hay brechas insalvables o profundas entre los que mucho tienen y los que poco tienen en su país, y usted va a un proceso de integración, usted probablemente lo que va es a llevar esas diferencias a límites tales que usted termine teniendo un problema imposible de manejar. Bueno, ¿qué ha pasado? Que afortunadamente se ha detenido el asunto, ese disparate que se estaba haciendo con Centroamérica. Entonces todavía había un viaje programado del canciller de Costa Rica para acá que se detuvo. Bueno, afortunadamente que se detuviera, porque no es posible seguir adelante en los términos en que eso estaba pactado. Hasta que no se redefina esa situación. Y aquí está el comunicado de todas las asociaciones. Eso merece una felicitación de este programa porque se han unido todas, míralo ahí abajo, así es, para defender lo que tenían que defender. Así es como se hace. Y a los demás, que hagan lo propio.
Ahora, no mezclemos la menecha con la gimnasia, porque no nos vamos a juntar nunca con la misma posición. Los comerciantes, que muchos de ellos no les importa de dónde venga la mercancía, con los industriales. Porque hay comerciantes que prefieren traer la mercancía de fuera, le ganan más que vendiendo la mercancía dominicana. Y así como en Estados Unidos ahora se está imponiendo la consigna, el eslogan, hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Para promover la venta de las cosas hechas en los Estados Unidos, así tenemos que hacer nosotros aquí también. Los dominicanos primero. No, ese no es el eslogan del PRD. ¿Cómo es? Primero la gente. Primero la gente. Bueno, la gente somos los dominicanos. Y los dominicanos. Déjenme primero. afuera a los extranjeros. Los dominicanos primero. Perdón. Entonces, en ese eslogan, nosotros tenemos que proteger el aparato productivo nacional. Y aún, Para proteger los empleos, porque sin los empleos la gente pasa hambre. Y se desaparecen las fuentes de empleo, desaparecen los empleos, como lógica consecuencia, ¿no? Absolutamente. Entonces continuamos. Canciller de Costa Rica suspendió la visita programada, como ya usted ha dicho. Los ganaderos trancan el juego a TLC con Costa Rica, no solo los ganaderos, sino los polleros también. Canciller dice, negociarán con Costa Rica mejores condiciones, y comunicado de las asociaciones que usted acaba de mostrar. Esto a pesar de que todavía está cabildeando y promoviendo por ahí el funcionario que hizo eso en la Cancillería del gobierno anterior, que es un señor que me voy a reservar el nombre, pero si hay que decirlo mañana, el martes, cuando continúe esta programación, yo puedo decirlo porque es público lo que está haciendo. La crisis eléctrica, un monopolio y un privilegio inconstitucional. La tarifa eléctrica debió bajar desde agosto por el precio de los combustibles. Sí, hay un trabajo analítico muy interesante en el periódico Hoy. Ya les he dicho que los medios del empresario Pepín Corripio están haciendo, sobre todo el periódico Hoy, una campaña muy importante de denuncia de los abusos que están haciendo las empresas energéticas de la República Dominicana, las distribuidoras y las generadoras. Y ahí tienen la asesoría del ingeniero José Luis Moreno, San Juan, que hace con mucha propiedad los análisis detallados y técnicos de cálculo del costo de la energía, usando sus mismas reglas para denunciar y evidenciar todas las maromas que están haciendo en perjuicio de nosotros, los consumidores. Ese es el de la UAS. Exacto. Productor de energía denuncia intervención por parte de la Corporación Dominicana de Ese es Chichi Electricidad. Selman, que se está quejando de que la CDE fue y se metió en su empresa de Puerto Plata, de electricidad. Pero ahí tenemos que respaldar a la empresa de Puerto Plata. Aquí hay como un salto. Yo veo que hemos pasado, algo pasó con la computadora, ¿no? Falta una página. Que falta una página sí, allá atrás. Tengo una página, está mal engrapado esto. Fíjate que dice, las distribuidoras desconocen los derechos de clientes no regulados. Y en otra dice, industriales piden respetar derechos de clientes no regulados. Pero ¿qué pasa? Y hay una denuncia también de Jaime Ariste Cudel. Distribuidoras ganan 10 millones de dólares por no traspasar los cambios de los combustibles. Bueno, ahora oigan esto. 17 mil millones de pesos. ¿Qué pasa con esto de las empresas no reguladas? Y es que eso se refiere fundamentalmente a las industrias, ¿verdad? Pero si las industrias son protegidas y tienen acceso a un mecanismo que le permite bajar su costo, ¿por qué entonces, por ejemplo, el condominio embajador es jurídicamente una sola entidad En conjunto. declarada de acuerdo con la ley 5038 por el propio Estado Dominicano como una entidad jurídica, el condominio embajador, donde residen más de 300 familias, nosotros deberíamos poder contratar conjuntamente. No,
pero las residenciales están fuera. Del otro lado está el condominio Bellavista, donde hay otras 300 familias. Ah, no, tampoco puede. O sea, nosotros entre dos condominios podríamos hacer una entidad jurídica de enlace. Habíamos más de 600 familias o casi 700 familias. Ah, nosotros no podemos contratar, pero las industrias sí. No, eso es un privilegio. Y la Constitución de la República prohíbe los privilegios. Entonces, si se da eso, y esperamos que se dé, para que se beneficie la economía de la empresa productiva nacional, porque nosotros creemos que hay que darle condiciones de competencia, que pueda competir, porque si no, no se puede hablar de competitividad. Pero también nosotros, los hogares dominicanos, merecemos que se nos trate con la misma equidad y se nos baje el costo de la energía a los niveles que corresponden y no esos niveles abusivos que se nos están haciendo tragar como un pulgante. Entonces, el resultado, bueno, que pase eso, que o se hace extensivo a lo residencial, o nosotros vamos a ir a una instancia de inconstitucionalidad que no la vamos a dirigir a la Suprema Corte, porque sabemos de antemano que ya nos han rechazado otras, sino a un tribunal ordinario, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese trato discriminatorio prohibido por la Constitución de la República, que prohíbe todo privilegio. Entonces eso se constituiría en un privilegio de un sector de la sociedad dominicana en perjuicio de otro sector, porque no están organizados. No, en el caso de los condominios estamos organizados, pero se quedarían fuera y sin protección el resto de los hogares dominicanos, porque cada uno de ellos es una individualidad. No, eso es una injusticia. No, el barrio es un conjunto. Eso es una injusticia. Entonces definitivamente todo eso tendrá que ser revisado. Claro. Vamos a esperar que se juramente o tome posesión o sea confirmado el superintendente de electricidad, porque todavía no lo han confirmado. Que mucho se ha demorado eso, ¿no? Bien. Jaime Aristide dice no, que dice defiende. Bueno, César entonces Sánchez. está del otro lado el asunto de la venta de las acciones, ¿verdad? Porque hay un proyecto de fusión. Bueno, pues ese proyecto de fusión en manos privadas está prohibido por la Constitución de la República, o se constituye en un monopolio. Y quiero aclarar una cosa, monopolio no es el 100%, ¿eh? Ese no es el concepto. Ese es el la alegato. propia ley de capitalización, la 141/97, describe la condición monopólica como aquella donde un sector o la suma de sectores puedan llegar a tener la capacidad de decidir los precios en el mercado. O sea, si usted tiene suficiente proporción, controla la proporción suficiente del mercado como para fijar precios, ya usted tiene un monopolio. Eso lo dice la ley 141/97. De modo que no es que no está al 100%, pero ese no es el concepto. Y además váyase usted a ver qué concepto tienen los tribunales norteamericanos cuando aplican la ley Sherman sobre antimonopolio en los Estados Unidos, ¿verdad? Que no aplica de que usted tiene el 100%, no, usted está controlando, usted está influyendo en el mercado, tiene cómo influir en el mercado, usted tiene un monopolio y ahí mismo le caen arriba. Entonces eso es lo que está pasando. Esta gente quiere hacer un monopolio y entonces, que eso es legal, no, eso no es legal, tampoco es constitucional. Viola la ley, ¿verdad? Y viola la Constitución de la República. Las dos cosas. Ahora entraríamos al clima social, queridos televidentes. Prisiones hará un censo, se refiere a la Dirección General de Prisiones, hará un censo para saber dónde está cada reo. Eso no se sabe. Imagínese usted. Ahora es que lo vamos a determinar. Usted sabe lo que es, que hay un universo de instalaciones penitenciarias en el país, con muchísima gente metida ahí adentro. Y no se sepa quiénes son los que están ahí adentro. Ese es un lado. Ahora nosotros hacemos otra pregunta. Y la gente que envía a gente a la cárcel, no tiene tampoco un registro de la gente que envía a la cárcel. Porque para entrar a una cárcel, usted tiene que ser enviado porque hay un tribunal o hay una disposición legal que lo coloca a usted bajo la jurisdicción penitenciaria. Y sobre eso tampoco hay control, porque ahora no se sabe qué es lo que sucede, no se sabe quién está ahí ni por qué está. Ahí hay gente que entró, bueno, se han dado Hay gente casos. que debería estar dentro y está fuera. Y hay otros que deberían estar fuera y están dentro. No, hay gente que está dentro
Y no debería Y estar. no se sabe por qué están dentro, porque no aparece ningún expediente de por qué están dentro. Quizás no es porque no haya justificación, sino porque votaron el expediente. Bueno, así no se puede. Por eso volvemos a lo que hemos dicho. Se necesita correr las tres patas de la mesa, porque en este país no podemos poner orden frente a la delincuencia si no arreglamos la policía, la justicia y el régimen penitenciario. Las tres patas. Bueno, Jefe policial visita la UAS. Sí. Eso es un hito en la historia. Darío Gómez, los miembros del comité, de un comité de la línea noroeste de allá de su provincia original, aseguran que el asesinato del senador fue planificado y dicen que en un cuarto frío. Es decir, que tenía aire acondicionado. No, y se planificó entre los que querían el asesinato y el dueño de la banda que asesina, ¿verdad? Que hay que averiguar quiénes son, unos y otros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos quedó todo lo concerniente a la economía de los Estados Unidos y el lío de la Enron, Bueno. que abarca cada vez más a la Casa Blanca, a los funcionarios del gobierno Bush, que ya en la página de Washington Post, en el internet, aparecen una larga lista de funcionarios. Pero además, mucha gente del Congreso, de ambos bandos, demócratas y republicanos. Este es tremendo lío. Bueno, señores, nos despedimos hasta el martes próximo, la cual volveremos, si Dios así lo permite, con nuevas ediciones en la semana próxima de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando.